Bienvenidos a todos los funcionarios de la comunidad universitaria. Para mí es un inmenso placer poder realizar este conversatorio en riesgo cardiovascular, que sabemos que en estos tiempos de pandemia es de vital importancia manejar todos estos temas, conocer sobre todo muy enfocados en la parte de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y qué complicaciones nos pueden llevar en caso de tener que hacer algún tipo de prevención terciaria. Entonces, muy bienvenidos, muchísimas gracias por la asistencia. La moderadora va a ser la doctora Mayra Alejandra. Mayra Alejandra es médica de aquí del Centro de Salud de la Universidad del Quindío, con una gran experiencia en promoción y prevención, que es lo que nosotros hacemos aquí en el Centro de Salud como Universidad Saludable. Maneja también muy bien toda la parte de nutrición. Entonces, ella nos va a moderar a todos los panelistas el día de hoy. Entonces, los invitamos a que hagan preguntas, a veces que no hay tiempo de preguntar en el consultorio o tengo dudas sobre algo. Entonces, es una oportunidad muy grande para que todos hagamos preguntas durante esta mañana y que queden pues todos los conceptos muy claros. Doctora Mayra Alejandra, muchísimas gracias a todos los panelistas. Doctora Mayra Alejandra, le doy la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, doctora María Victoria. Aquí estamos en este evento tan especial, tan esperado para toda la población en general. Un cordial saludo de bienvenida a todos los que en este momento se conectan, población en general, administrativos, docentes, estudiantes de nuestra universidad, de nuestra querida universidad. Y como bien lo dice, mi nombre es Mayra Alejandra. Voy a tener el gusto y el placer de ser la moderadora de la actividad de hoy. Voy a explicarles un poco cómo va a ser el desarrollo de la actividad. Esta es una actividad que será un conversatorio dirigida a población no especializada, a población en general. Les invitamos a que a los panelistas tengan sus cámaras durante el evento abiertas y muy respetuosamente, y a todas las personas que están hoy aquí que puedan tener algún tipo de preguntas, que las escriban. Sus micrófonos están inhabilitados, lo pueden escribir. Y si no tiene respuesta durante el curso de esta actividad, pues le daremos respuesta al final. Vamos a hablar sobre la interrelación de dos crisis globales, dos crisis que afectan al mundo. La primera, el riesgo cardiovascular, y la segunda crisis, COVID-19, y cómo se interrelacionan. Y para eso tenemos un grupo de panelistas expertos. Lo que queremos mostrar el día de hoy es el manejo interdisciplinario de diferentes áreas del conocimiento, en el cual le damos respuesta principalmente en promoción y prevención, pero también diagnóstico, tratamiento y en todo lo que hay en estos momentos en el área del conocimiento. Así que me permito presentarlos. Vamos a tener a la enfermera Diana Patricia Londoño Uriticar. Ella es docente del programa de enfermería desde hace 9 años. Actualmente es la directora del programa, especialista en promoción de la salud, magíster en salud pública, con más de 17 años de experiencia profesional y más de 12 años de experiencia en docencias universitarias. Sus áreas de experiencia es salud pública, epidemiología, investigación, y se ha desempeñado con cargos tanto en el sector público como privado. También tendremos a la doctora Claudia Constanza Mejía. Ella es gerontóloga, docente y asesora de práctica del programa de gerontología de la Universidad del Quindío, profesional de apoyo en poblaciones vulnerables en la Oficina de Prevención, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo. Ha trabajado también con la Secretaría de Salud Departamental. Es una profesional que interviene en el proceso de envejecimiento y vejez del ser humano desde un enfoque integral, positivo, dignificando la calidad de vida de las personas y articulándolo en el trabajo interdisciplinar y desde una visión sociosanitaria. También tenemos entre nuestros panelistas invitados al doctor Jorge Luis Duque Valencia, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad del Quindío, especialista en gerencia en servicios de salud, especialista en educación virtual, magíster en docencia universitaria y actualmente profesor titular de la Universidad del Quindío. Y a su vez tendremos también al doctor Carlos Alberto Salazar Palacio. Es médico especialista en cuidado intensivo, médico general egresado de la Universidad del Quindío, especialista en cuidado intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira,
cuenta con 20 años de experiencia en unidades de cuidado intensivo, ha trabajado tanto en la Clínica Sagrada Familia como en el Hospital Universitario San Juan de Dios, que es punto de referencia para pacientes COVID-19. Es docente ad honorem de la Universidad del Quindío. Entonces, dando la presentación de estos panelistas, me permito introducirnos en este tema tan importante, que es de vital importancia en estos momentos. Y por un lado vamos a tener el COVID-19, que es una enfermedad aguda, que tiene un efecto, una causal infeccioso, y por el otro lado, los riesgos cardiovasculares, que es una enfermedad crónica, o sea, que se desarrolla en el tiempo. No hay un agente causal infeccioso, sino unos factores de riesgos que contribuyen para la presentación de la misma. Y ambos son pandemia, o sea, que se han esparcido en el mundo entero, que afecta a toda la población del mundo, todas las edades, todos los grupos etarios, todos los grupos poblacionales, y que su unión genera una tormenta de complicaciones que son las que quisiéramos evitar para evitar la morbilidad, o sea, la enfermedad grave, y la mortalidad, evitar que la gente pues termine en este suceso fatal. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, los médicos y personal de salud hemos usado mucho algo que se llama la escala de Framingham, que estuvo por un riesgo por un estudio que estableció numéricamente el riesgo. Le queremos contar a la población en general que un profesional de salud, cuando se enfrenta a un paciente, establece según ciertos criterios qué tanta riesgo de enfermedad tiene, qué tanto riesgo de evento coronario, de evento cardiovascular más que todo, tiene en los próximos 10 años. Y eso con unas variables que ya están claras, ya están establecidas en la ciencia, le ha tardado muchos años de historia en la cual ha podido establecer esa relación. Así que para introducirnos en estos factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo, cuál es su incidencia, pues vamos a darle paso a la primera panelista, quien ella es experta en este campo, y vamos a hacer la primera pregunta a la doctora. Y Ana Patricia, ¿cuáles serían los factores de riesgo, doctora? ¿Y qué nos podrías hablar al respecto? Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Buenos días a la doctora Mayra, a la doctora María Victoria, a todos mis compañeros, a todas las personas que están presentes. Muchísimas gracias por la invitación y a las personas que están acá acompañándonos hoy. Bueno, vamos entonces a hablar un poco de los factores de riesgo. Doctora Mayra, le pido el favor me interrumpa cuando me esté alargando, porque en ocasiones puedo de pronto extenderme un poco. Digamos que, muchas gracias. De forma tradicional, digamos que los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, y algunos los han llamado cardiocerebrovascular, como en este proceso también de incluir aquellas enfermedades cerebrales que tienen que ver pues con daño a vasos sanguíneos, específicamente isquémicos o hemorrágicos, que normalmente en la comunidad conocemos como las trombosis o como los derrames cerebrales, pues en ocasiones también se incluyen allí dentro de estas enfermedades crónicas, y tradicionalmente hemos encontrado como dos grandes grupos de estos factores de riesgo que se han llamado los factores de riesgo modificables y los no modificables. Muchísimas escuelas, institutos, organizaciones a nivel mundial y dentro de nuestro país han hecho investigaciones de este tipo. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Texas del Corazón en Estados Unidos, un estudio muy importante que es el de Framingham, que se desarrolló desde mediados de los años 1900, perduró por más de 50 años, la Sociedad Española del Corazón, la Organización Mundial de la Salud y muchas más instituciones y organizaciones coinciden en llamar estos factores de riesgo de esta forma. Vamos a centrarnos un poco en los factores de riesgo no modificables. Como su nombre lo dice, yo no puedo tener una incidencia en ellos de una forma directa porque pues tienen que ver con condiciones, por decirlo así, biológicas de ese individuo, del grupo, de la comunidad, pues que yo no puedo cambiar, como por ejemplo la edad. Yo no puedo, digamos, desconocer la edad que tengo, independientemente de que pueda ser que mi apariencia física muestre una u otra cosa. Sí, bueno, procedimientos que yo pueda hacer, el ejercicio y demás, pero tenemos una edad cronológica y es importante entender que a medida que esa edad cronológica aumenta, pues aumentará el riesgo. Tenemos allí el sexo. Muchos estudios han mostrado cómo
puede existir una incidencia mayor y una prevalencia mayor de estas enfermedades en hombres más que en mujeres. Y cuando las mujeres entramos en la época de la menopausia, ese riesgo se puede aumentar, pues por ese factor hormonal que ya no está presente y pues digamos que todos esos cambios hormonales que se producen en el cuerpo. Tenemos la etnia, se ha dicho y se ha documentado que las personas de afrodescendientes o de descendencia afro tienen mayor probabilidad de tener este tipo de enfermedades porque además se asocian, por ejemplo, a mayor probabilidad de sufrir o de padecer hipertensión y los factores de riesgo o el factor de riesgo familiar directo, en línea directa con sanguinidad en primer grado. Estoy hablando papá, mamá, hermanos, hijos que antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 años en mujeres hayan presentado un evento cardiovascular. Esto de algún modo marca que ya haya una tendencia en cada uno de nosotros y entonces empezamos a chulear y decir, bueno, yo tengo acá factores de riesgo. Yo no puedo incidir ellos, pero vienen acompañados de los factores de riesgo que llamamos tradicionales, pero que son modificables. ¿Qué puedo hacer frente a los no modificables? Bueno, voy a intervenir los modificables porque lo que quiero es o evitar que aparezca la enfermedad o prolongar ese periodo, o que la enfermedad pues no se produzca con mucha severidad, secuelas y demás. Dentro de los factores de riesgo modificables que conocemos, tenemos documentados los factores de riesgo como la alimentación poco saludable, que incluye el excesivo consumo de grasas saturadas o de grasas dañinas para nuestro cuerpo. Tenemos el alto consumo de sal, que puede hacer que yo pueda empezar a retener líquidos. El aumento en ese consumo de grasas lo que hace directamente es un efecto sobre, hace un efecto sobre la capa íntima del vaso sanguíneo, de mis venas o de mis arterias, básicamente en donde puedo tener una obstrucción. Me eleva triglicéridos, bueno, me eleva colesterol, etcétera. Entonces voy a tener unos marcadores bioquímicos un poco más altos. Tenemos allí la inactividad física. De algún modo, muchas veces lo hemos confundido con el sedentarismo. Por mucho tiempo se habló del sedentarismo, pero de algún modo todos hemos sido sedentarios o somos sedentarios en algún momento de nuestra vida. Cuando nos ponemos un domingo en la cama todo el día a comer crispetas y ver películas, pues estamos teniendo un momento de sedentarismo. Muchas veces incluso en el trabajo, cuando me siento y no me paro en todo el día, pero este se contrarresta con lo que llamamos la práctica de la actividad física, que la Organización Mundial de la Salud ha definido claramente como ese movimiento que yo puedo ejecutar en el cual hay un gasto de energía, y que incluso ahora se está pensando y se está incluyendo que el mismo oficio de la casa, las labores domésticas, se pueden incluir como parte de esa actividad física, dado que pues el hecho de estar en movimiento, el hecho de sudar y demás, pues también genera allí un gasto de energía. Sin embargo, lo que nosotros buscamos o lo que se promueve es esa práctica, esa actividad física que sea recreativa, que no se interrumpa, que sea continua y que marque, digamos que tenga unas condiciones específicas de duración en el tiempo, de cantidad y de frecuencia, de forma tal que nosotros podamos acumular mínimo 150 minutos de actividad física a la semana. Puede ser fraccionada durante los días, pero que no pasen más de 2 días en esa ejecución para que no se contrarreste esa práctica, ¿sí? Y pues estoy hablando de una actividad física moderada y también depende pues de la edad, de la condición de salud de cada uno. Bueno, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la actividad física, hemos hablado del consumo de alcohol. Hay un marcador o digamos que hay unos estudios que nos muestran la cantidad de alcohol, digamos que podría ser entre comillas permitido o no para factor de riesgo cardiovascular, con una línea muy delgada, porque digamos que muchos estudios y muchas organizaciones promueven, por ejemplo, el consumo de vino o de una copa de vino diaria, pero hay unas condiciones específicas para ese consumo de alcohol, de forma tal que no superemos ese límite que puede ser tan débil y que podemos pasarnos al otro lado. El consumo de cigarrillo, altísimamente relacionado con las enfermedades cerebrocardiovasculares. Estamos hablando de que las personas que consumen cigarrillo tienen el doble de posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular, pero además es un factor de riesgo importantísimo para COVID, que es como lo vemos ahorita, bueno, con lo que usted nos comentaba de cómo son
padecimientos y enfermedades totalmente diferentes, pero que en algún momento pueden confluir y eso puede hacer que haya mucho, digamos que el pronóstico, la expectativa de recuperación sea mucho más compleja, mucho más difícil. Los pacientes, las personas que fuman, discúlpenme, además pueden tener tendencia a sufrir EPOC, que también es una complicación crónica obstructiva de los pulmones y esto hace que también en esa condición se pueda empeorar el padecimiento de COVID. La obesidad es un factor de riesgo importantísimo. La obesidad la medimos en este momento por índice de masa corporal. Sin embargo, hay otros indicadores. Bueno, el índice de masa corporal me está diciendo es cuál es mi peso en relación a mi talla y hay unos marcadores, unos indicadores para decir si estoy en un peso normal o no, pero además se está fomentando ahora mucho otro tipo de medidas como la circunferencia cintura, como un indicador importante de acumulación de grasa visceral que me puede estar indicando si puedo o si se relaciona o no con enfermedad cardiovascular, el índice cintura-cadera y hay uno que es cintura-talla de forma tal que son medidas muy sencillas que las personas o que los enfermeros, los médicos podemos tomar en un consultorio y podemos darnos más o menos un indicio de cómo las personas están acumulando grasa, cuál es esa tendencia que tienen y poder marcar desde allí, digamos, estos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo también tenemos la hipertensión y la diabetes. Si bien la hipertensión es un diagnóstico médico y se toma como una enfermedad cardiovascular, para muchas entidades o para muchas instituciones, para muchos estudios, es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular mucho más grave, como el infarto agudo al miocardio, por ejemplo. Y se ha dicho que entre más o menos el 60% de esa carga de enfermedad cardiovascular en el mundo se debe a la hipertensión y a la diabetes, que son también, sobre todo la diabetes, la hipertensión también, pero sobre todo en diabetes se ha visto una tendencia también importante a sufrir complicaciones por COVID, lo mismo que con obesidad, dado que, bueno, la obesidad es una enfermedad metabólica, pero además es un proceso inflamatorio y con este proceso que viene con COVID, pues las personas tienden a tener un poco más de complicaciones. Sabemos que ahora el COVID nos está mostrando tendencias un poco diferentes con personas jóvenes, incluso en algunos niños, con personas sin comorbilidades, pero indudablemente, perdón, quienes tienen estas comorbilidades pues tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones por COVID. Dentro de la literatura que nos encontramos, que aproximadamente para el año 2005 la OMS estaba hablando que 6 millones de muertes en el mundo se producían por causa del cigarrillo. La tendencia es aumentar a 12 millones. Para que nos hagamos una idea, en el mundo aproximadamente fallecen 57 millones de personas anualmente, de las cuales 36 millones se deben a enfermedades crónicas y de esos 36 millones, 18 millones corresponden a enfermedades cardiocerebrovasculares. Y vemos, por ejemplo, información reciente de un país como Estados Unidos. Estados Unidos tiene dentro de su perfil epidemiológico la enfermedad cardiovascular como su principal causa de muerte. El COVID ocupó el tercer puesto en el año 2020. Colombia tiene una tendencia similar, similar en cardiovasculares, ¿no? No en COVID, en cardiovasculares. Más o menos desde el año 2005-2006 está presentando la misma tendencia. Más del 57% de estos eventos o de la muerte de los colombianos se ha producido por enfermedad cardiovascular y el Quindío está en la misma tendencia. Fumadores, aproximadamente se dice que entre el 20 y el 25% de la población fumadora, con mayor tendencia en hombres que en mujeres. El consumo de alcohol lo podemos encontrar por regiones, incluso por encima del 60 al 70%, la práctica de actividad física por debajo del 25% en algunas regiones y para el país digamos una generalidad del 30 al 35% frente a países, por ejemplo, como Brasil, que nos superan con más del 65-75% de práctica de actividad física de forma regular. Una tendencia a obesidad, a un aumento en esta frecuencia de la obesidad y muy presente también en nuestros niños. Digamos que tenemos esos extremos de niños con desnutrición, niños con obesidad y finalmente entendemos que un niño que es obeso terminará siendo también un adulto obeso.
Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias, enfermera. Queda claro varias cosas que están identificados, muy bien descritos por la ciencia, que están los no modificables y los modificables. Y lo importante aquí es que los modificables son más amplios, ¿sí? Los factores de riesgo son mayores. ¿Y qué queremos como resaltar para la población que está hoy aquí? Primero, que pueda ir a medir su perímetro abdominal, como bien lo dijo la enfermera Ana Patricia. Tenemos varios valores. Tenemos varios valores. Ayer Silenciar los a micrófonos. las 12:04 dice aquí Facultad Ciencias de la... Gracias. Y entre estos valores que queremos que queden de información como vital, práctica, que se pueda aplicar, el perímetro abdominal mayor a 112 en hombres y mayor de 88 en mujeres. Hay diferentes posturas. Algunas áreas del conocimiento dice mayor de 90 en hombres y mayor de 80 en mujeres. Sin embargo, siendo nuestra población de menor estatura, también damos como ese rango de perímetro abdominal. Lo segundo, en una pesa en su casa, pésese, haga la relación de peso con talla, busque, hay miles de aplicaciones, índice de masa corporal, y ese dato se lo muestra a su médico tratante. Y la siguiente tip que queremos dejar es no fumar, ni uno, porque muchas personas dicen apenas es uno, fumador social, al menos un cigarrillo empieza a aumentar ese riesgo. Y por último, estar activos. Entonces, miren que son muchas cosas que podemos hacer para poder contribuir a modificar, a disminuir esos factores de riesgo para salir de esas estadísticas de enfermedad. Así que ahorita dando paso a la siguiente parte, ¿cierto? A la siguiente parte que está, vamos a hablar un poco sobre una población importante, mayor de edad, ¿cierto? Una población adulta, que ya está escrito que en las poblaciones de adultos mayor aumentan los factores de riesgo, pero queremos escuchar directamente a una experta en el tema, gerontóloga, doctora Claudia, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se clasifican los factores de riesgo en esta población y cómo es la morbilidad sentida? Usted que está ahí en este campo de acción. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, un saludo muy especial, mis mejores deseos de bienestar para mis compañeros panelistas, agradeciendo esta invitación tan importante y tan significativa para el tema de la salud y más con lo que hoy nos convoca, que es todo enmarcado en la pandemia. Gracias por la invitación, un saludo muy especial a quienes están conectados en este importante conservatorio. Quiero antes de entrar de pronto a analizar un poco los factores de riesgo, pues retomar lo que en la presentación hablaba la doctora Mayra Alejandra frente a cuáles son, digamos, los campos de acción o lo que hacemos nosotros los gerontólogos. Nosotros somos profesionales de la salud que intervenimos ese proceso de envejecimiento y vejez del ser humano con diferentes enfoques. Un enfoque es como proceso, nosotros intervenimos en todos los cursos de vida y en todas las etapas del ciclo vital. ¿Bajo las líneas de qué? Las intervenciones y las acciones que nosotros hacemos primero es con un enfoque integral, un abordaje integral, un abordaje holístico, entendiendo que este ser humano tiene una esfera física que hay que atender, que tiene una esfera mental, cognitiva, que tiene una esfera emocional, espiritual y que tiene una esfera también social. Así entonces es como nosotros trabajamos la línea de la prevención, de la promoción, del mantenimiento de la salud, de la rehabilitación y de la paliación. En mi día a día, que he tenido la bendición de poder acompañar muchos procesos de personas y familias, porque no se nos puede olvidar que el abordaje y el reto nuestro como gerontólogos es abordar al adulto, pero ese adulto no vive solo, ese adulto no está solo, ese adulto está en una red de apoyo. Quisiera antes de continuar saber si me están escuchando bien, por favor. Sí, doctora, estamos escuchando ¿Sí? perfectamente. Ok, gracias. Gracias. Entonces, necesitamos entender, y para eso estamos nosotros los gerontólogos, para hacer un trabajo articulado con los otros profesionales de las ciencias de la salud y poder abordar a esa persona desde sus necesidades físicas, en este caso.
si tiene una u otra condición o patología como es la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la obesidad, que sabemos que son patologías que deterioran de una manera importante la salud integral de quienes la padecen. Hoy vemos cómo ha cambiado la dinámica poblacional y cómo han cambiado las condiciones en epidemiología, y estamos observando con especial atención que los jóvenes están sufriendo ya de diabetes. Entonces esto nos conecta con muchos de los factores que mi compañera panelista, Diana, con quien he tenido también el privilegio de compartir escenarios laborales, precisamente haciendo ese abordaje integral ella desde la enfermería y yo desde la gerontología. Esto nos da una señal, un indicador de que definitivamente parte de nuestro proceso de envejecimiento y vejez somos hábitos. Somos hábitos, somos creencias, estamos con unos determinantes allí que nos marcan nuestro proceso de manera positiva o negativa, entendiendo que el proceso de envejecimiento es un proceso absolutamente natural, único, diferencial, individual, irreversible, y está marcado por muchos determinantes. También retomando un poco lo que decía mi compañera panelista, la jefe Diana, está hoy el abordaje en la salud, lo estamos haciendo con enfoque diferencial. No envejece lo mismo la población indígena que la población afro, que los habitantes de calle, que los adultos mayores institucionalizados. Entonces, después de enmarcarlos como en estas líneas generales, quiero decirles que en mi día a día, con mis consultas, con esos acompañamientos que yo realizo a los adultos y sus familias, me he encontrado, digamos, las diferentes condiciones. Por un lado está ese adulto mayor que tiene hipertensión, que tiene diabetes, sumado a esto tiene deterioro cognitivo, sumado a esto tiene un suceso vital que le está marcando su salud emocional, y para completar el panorama está en un momento de su vida que jamás pensó vivir, como es el tema de la pandemia. Para nadie es un secreto que la pandemia nos trajo, dentro de todos los aprendizajes, nos trajo un cambio abrupto de vida, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Y si los niños están afectados porque jamás pudieron volver a estar con sus compañeros, abrazarlos y manifestar su cariño, los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos intermedios y los adultos mayores, todos en una u otra medida nos hemos visto impactados en nuestra salud integral. Entonces, hoy digamos que el llamado desde nuestro rol como gerontólogos es a que cada persona, independientemente de la edad que tenga, pueda identificar en sus esferas a nivel físico, hoy, cómo está mi salud física, cómo estoy sintiendo mi salud mental, cómo estoy sintiendo mi salud emocional, me estoy sintiendo más triste de lo normal. Entonces el cuerpo nos empieza a enviar unas señales, nuestra mente, nuestras emociones, y es así como tenemos que conocer, que más adelante les daré pues ya como los temas puntuales, como los derechos en salud que hoy todos tenemos independientemente del régimen en el que estemos cobijados en seguridad. Entonces, hoy tenemos unos derechos a ser atendidos de manera integral. Esos pacientes que yo he tenido la posibilidad, la bendición y el privilegio de acompañar, en primera instancia hago un abordaje a nivel integral. Cuénteme a nivel físico qué condiciones tiene, ¿no es cierto? No, que tengo hipertensión, todo en uno. Hoy, lastimosamente, encontramos adultos donde tienen pluripatologías, que también ha sido un cambio importante y que quizás ahora con el doctor Jorge Luis lo podemos ampliar un poco, y es que hoy vemos un adulto que tiene hipertensión, que tiene diabetes, ¿no es cierto?, que tiene obesidad, que tiene también una condición coronaria, pero desde la mirada integral de nuestro rol como gerontólogos, donde nuestro compromiso, nuestro reto y nuestra misión es dignificar la vida. No importan las condiciones en las que tú estés, no importan los pronósticos de salud. Mientras haya vida, habrán opciones para atender esa vida. Y esa vida se atiende desde las necesidades físicas, desde las necesidades mentales, desde las necesidades espirituales y sociales. En mis consultas he podido identificar que muchos de mis pacientes, que no son de pronto tan añosos,
Me refieren que no se sienten bien, que se sienten tristes, que se sienten deprimidos. Y si yo tengo un adulto mayor, hipertenso, diabético, que aparte de su tratamiento farmacológico, necesita un tratamiento que le estabilice sus emociones. Está demostrado a través de estudios científicos muy serios cómo nosotros los seres humanos estamos conectados a través de nuestras diferentes esferas, cómo la forma en que yo me levanto y la forma en que yo pienso desde que me levanto afecta de manera positiva o negativa esos niveles de azúcar, esos niveles de presión arterial. Hoy, dentro de todos los factores que considero de riesgo, mi compañera panelista, la jefe Diana, está liderando las listas desde mi experiencia por más de 20 años en este campo de la gerontología, la salud mental y emocional. La red de apoyo de los adultos es uno de los factores de riesgo o factor protector. Es factor de riesgo cuando la red de familia se convierte en una fuente de estrés y de maltrato hacia ese adulto. Y es un factor protector cuando esa familia acepta que su padre o esa persona mayor ha llegado a unas condiciones que no eligió, porque hay unas condiciones genéticas que llegaron conmigo, hicieron que me diera demencia. Yo no elegí la demencia, pero hay otras condiciones que llegaron a mí por mis malos hábitos. Y para eso estamos los gerontólogos, para poder apoyar a las familias en que entiendan que esos procesos por los que están pasando sus padres o apoyar a los mismos adultos que están en sus plenas facultades mentales. Yo en mi día a día atiendo a adultos que me dicen, Claudia, revisemos mi vida, ayúdame a seguir así de regio o más. Válido, vamos a hacer prevención. Encuentro adultos que necesitan de una y otra acción, intervenciones orientadas a la prevención, porque digamos que hemos estado muy estigmatizados a asociar la vejez con demencia, con deterioro, con enfermedad y a la famosa sentencia que a mí me aterra, que es, ya no hay nada por hacer. Yo soy de las profesionales convencidas que siempre habrá algo por hacer para dar bienestar y calidad de vida. No importa si la persona es insulino dependiente, oxígeno requiriente, si está en una fase terminal de una condición de enfermedad física, pero tiene una mente que hay que mantenerla. Hoy Dios me ha dado la bendición de poder acompañar situaciones muy complicadas de seres humanos que han tocado los umbrales máximos de dolor y que a través de una revisión de sus hábitos y de sus rutinas diarias a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, espiritual y social, y una propuesta desde sus recursos, como una persona que puede ser oxígeno requiriente, puede hacer actividades para estimular su mente, porque esa mente tiene varios procesos que permanecen. Sus pulmones están afectados, pero su parte mental no. Su parte física puede estar afectada, pero su parte emocional no. Entonces, digamos que retomando un poco, hoy el llamado es a que seamos conscientes que nuestra salud no es ausencia de enfermedad, que hoy desde la gerontología nosotros defendemos y promovemos el concepto de salud acuñado por el autor Saleras y respaldado y validado por la OMS, que es la percepción subjetiva que cada ser humano tiene de la salud. Que hoy el ministerio le ha dado una mirada integral a ese ciclo vital, es decir, hoy por resolución, por norma, especialmente la 3280, que es la que nos articula con el tema de la política de atención integral en salud, de las rutas integrales de atención en salud, nos sensibilizan a todos los profesionales de la salud a que miremos a ese ser humano desde antes de nacer. Hoy por eso existe la ruta materno-perinatal. Si yo cuido a esa madre que desarrolló una diabetes gestacional, indirectamente estoy cuidando a ese bebé que va a nacer y va a empezar a trasladarse de etapa en etapa, pero viene el curso de vida. El curso de vida nos dice, no todos los niños van a estudiar. Hay niños que trabajan, hay niños que tienen sucesos vitales que les marcan sus vidas, que les marcan sus emociones, su mente, y hoy nos piden que a nosotros los profesionales de salud y nosotros los gerontólogos especialmente, el campo de los médicos y especialmente los de medicina familiar que está enfocado al análisis y a los diagnósticos de esas patologías como la diabetes, la hipertensión, es el abordaje clínico, el abordaje de todo lo que está pasando en ese cuerpo frente a esa condición. Nosotros los gerontólogos apoyamos
el tema de la integralidad. Esta señora que tiene o este paciente que tiene esta condición, ¿cómo está en su red de apoyo? ¿Qué factores tiene estresantes? ¿A qué hora se toma los medicamentos? Si los medicamentos la sedan en el día, entonces hablen con el médico. Si en la noche es posible que se tome el antihipertensivo y el antidepresivo para que en el día esté conectada con la vida. Entonces es un abordaje que yo cada vez aplaudo más, porque yo soy de las gerontólogas del siglo pasado, es decir, yo fui de las primeras promociones donde esto lo veíamos como una utopía. Fuimos formados con este abordaje, pero no teníamos los escenarios para llevarlo a la práctica. Hoy le digo a mis estudiantes, ustedes son bendecidos y privilegiados porque tenemos todos unos contextos y unos escenarios a nivel individual, grupal y comunitario, donde poderle decir a las personas, tienes hipertensión, tienes diabetes, claro, pero puedes tener bienestar y calidad de vida, tienes cáncer, también puedes tener bienestar y calidad de vida. Entonces, hoy me encanta este tema, aplaudo esa iniciativa de poder hacer estos espacios tan importantes para que podamos llevar unos mensajes contundentes. El riesgo cardiovascular en un 40%, digamos, está de la mano de nosotros, de nuestros hábitos modificables. Nada que hacer con la genética, aunque algunos muy aferrados a sus creencias dicen Dios está por encima de la genética, y es así como se han podido superar pronósticos de enfermedades terminales fuertes. Pero hoy el mensaje es que ese adulto mayor siempre tendrá una opción para vivir, para tener bienestar y calidad de vida, y lo más importante, su familia también tiene una opción. Hoy se plantea la educación individual, un plan de atención individual, integral y centrado en la persona. Bueno, doctora Claudia Constanza, definitivamente es muy importante el punto que usted aborda porque nos deja de mensaje de que sí hay una atención especializada del sector salud, que ya existe, está vigente y que muchos somos los profesionales que buscamos dar ese manejo integral para poder tener un mejor control, primero que diagnóstico, control y pronóstico de la enfermedad. Me encantó que quedó como mensaje que existen factores protectores, que aquí como hay población docente, comunidad en general, ellos pueden saber de que al fortalecer la red de apoyo con su familiar o con ellos mismos, pues entonces vamos a disminuir los factores de riesgo. Y lo otro es que eso va a tener influencia, va a tener impacto en la adherencia al tratamiento, que es finalmente uno de los objetivos que estamos buscando para disminuir las complicaciones. Y hablando sí, señora, y hablando de diagnóstico, de tratamiento, pues me permite abrir este siguiente espacio que vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el diagnóstico, estos dos eventos, enfermedades cardiovasculares, la COVID-19, y para eso pues tenemos profesional médico aquí en sala y quiero darle el paso al doctor Luis Duque haciéndole alguna de las preguntas. Lo primero es si se está haciendo un diagnóstico oportuno de eventos cardiovasculares de la COVID-19 en nuestra región y cuál es el momento de la morbilidad sentida en nuestro departamento, doctor. Bienvenido. Por favor, abrir su micrófono, doctor. Sí. Buenos días. Buenos días a todos. Primero, perdón por entrar como 8 minutos tarde, pero es que hay problemas acá que resolver y la vacunación nos tiene. Esa es como la principal angustia en este momento. Buenos días a todos. Sí, lo primero es que yo pienso que el departamento del Quindío tiene muchos privilegios. El departamento otorga, digámoslo así, muchas posibilidades a la población a pesar de las dificultades de accesibilidad. Yo tuve la oportunidad de coordinar, dirigir, crear, diseñar, desarrollar un programa de riesgo cardiovascular que afortunadamente se puede decir que fue modelo en el Quindío y en Colombia, que fue el programa de riesgo cardiovascular de Rexsalud. Y digamos que ahí pudimos evidenciar muchas cosas positivas. Positivas en cuanto para responderle la pregunta, doctora, diagnósticos oportunos. Los diagnósticos oportunos hay que partir de la base que
las enfermedades factores de riesgo cardiovascular son enfermedades silenciosas. Entonces, lo que llamamos el cuarteto o el quinteto de la muerte silenciosa, porque sencillamente la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, pues no duelen, muchos años no duelen. Y como no duelen, pues lo que no duela, pues no obliga a la consulta. Y solo obliga a la consulta cuando vienen las complicaciones y las afectaciones de órgano blanco. En el caso de la hipertensión arterial, cuando se presenta un evento coronario, cuando se presenta un evento cerebrovascular y la persona entonces empieza a consultar. Entonces el primer llamado, y yo creo que lo que pudimos evidenciar ahí es que cuando se da accesibilidad, cuando se da oportunidad, cuando se le brindan a las personas la posibilidad de que precozmente consulten, cuando se hacen tamizajes masivos, cuando se hacen tamizajes incluso institucionales, los diagnósticos se vuelven oportunos y eso va a cambiar el pronóstico definitivamente de estas enfermedades que en últimas todas afectan el órgano más grande que tenemos y quizás uno de los órganos más importantes que se llama el endotelio. Para la gente, para las personas que no son médicos, que no son enfermeras, pues sencillamente es todo lo que recubre internamente los vasos sanguíneos y entonces hipertensión, diabetes, dislipidemia o hiperlipidemia, obesidad y todo esto en últimas afecta endotelio. Si hacemos diagnósticos precoces en pacientes sin síntomas e intervenimos con lo que ya tanto la jefe Diana como nuestra gerontóloga Claudia nos está diciendo, multidimensionalmente nos va a ir mejor. Es decir, si hacemos un diagnóstico de la presión arterial desde la asintomático y determinamos por toma de presión arterial mayor o igual a 140/90, sigue siendo vigente para nuestro país, para Latinoamérica, esa cifra. Si hacemos el diagnóstico oportuno de diabetes antes que aparezca la orinadera, la sed, el hambre, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, pues si hacemos el diagnóstico de obesidad, tanto de obesidad general por índice de masa corporal igual o mayor a 30, dividiendo peso entre la talla, que es básicamente la estatura por estatura, si hacemos eso y si pedimos el perfil lipídico adecuadamente y hacemos diagnósticos precoces, hacemos intervenciones con estilos de vida saludables y nos va a ir bien, nos va a ir mejor, porque estamos evitando básicamente que aparezca la enfermedad coronaria, llámese la angina inestable, el evento coronario, la muerte súbita, la falla cardíaca, la falla del corazón. Evitamos que aparezca el stroke o la enfermedad cerebrovascular, lo que ustedes llaman trombosis, hemorragia, los eventos cerebrovasculares y todo lo que deriva. Eso, cada pedacito de lo que estamos hablando casi que es un simposio, da para una reunión de toda una semana, para que entiendan mucho la dimensión del... Por eso es que este tiempo es demasiado corto, pero tratamos de decir lo fundamental. Si intervenimos, diagnosticamos desde lo asintomático y hacemos la intervención, nos va a ir bien. Mire, en Rexsalud pudimos demostrar que con un manejo integral, como lo están diciendo las doctoras, en Rexsalud logramos en el año 2011 que una institución de primer nivel de atención tuviera el médico general con experticia en riesgo cardiovascular, el psicólogo, la nutricionista, el deportólogo, el centro de acondicionamiento físico, el cardiólogo, el nefrólogo y un software de historia clínica diseñada para tal fin y una búsqueda permanente activa de los pacientes asintomáticos, pues sencillamente las cifras que teníamos en control de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, que se me olvidaba, uno de los principales órganos afectados por el riesgo cardiovascular es la enfermedad renal crónica. Si hacemos intervención multidimensional, como lo mencionaba la Claudia, nos va a ir muy bien. Es que eso fue lo que realmente logramos aplicar. Y entonces tuvimos cifras de diabetes del menos del 8% en casi el 75% de la población. Eso no lo tiene
no lo tenía para esa época ninguna institución en el país. Cifras de presión arterial, terminamos en el 92% de ese 75% de más de 15.000 hipertensos que iban, que asistían a la consulta, que asistían. Entonces, esa pregunta, doctora Mayra, es, ¿cómo estamos? Yo pienso que cuando se hace intervención, cuando se hace atención integral, cuando se entiende que interviniendo los factores, los estilos de vida saludables, ejercicio, nutrición, condiciones incluso psicoafectivas, el entorno, cuando se dan las condiciones, pues sencillamente los resultados en los indicadores de riesgo cardiovascular. Acuérdense que los indicadores fundamentales son el control de la presión arterial, el control de la diabetes, el control de los lípidos y el control de la enfermedad renal crónica como los principales indicadores. Y obviamente el otro indicador, el control de la actividad física y el control de nutrición. Si uno interviene esos factores, que no es tan fácil, eso no se logra a garrote, como dicen. Eso hay que intervenir de manera no coercitiva, sino sensibilizando y acompañando a la población, más que dándole garrote y diciéndole, usted tiene que hacer actividad física, usted tiene que dejar de fumar, y usted va a mirar el médico, va a mirar la enfermera, y usted ve una persona obesa, y una persona fumadora, y una persona que no se mueve, eso no es tan fácil. Entonces, es con estilos y con otro tipo de terapia que se logra realmente impactar. Entonces, hay que tener programas integrales, multidimensionales, multidisciplinarios, con enfoque empezando por la base. Les voy a dar una cifra para cerrar, porque es que hay mucho para decir. Les voy a dar una cifra para cerrar. La gente dice, ¿será que sí sirve? ¿Será que sí sirve los cambios terapéuticos en el estilo de vida para prevenir tanto la enfermedad como prevenir las complicaciones? Les voy a dar unas cifras corticas. 3 estudios grandísimos en el mundo con muchas poblaciones geográficamente a distancia, el estudio finés, el estudio finlandés, el estudio de Aquin y el DPP, el estudio americano, que sencillamente dijeron que estilos de vida saludables, alimentación y actividad física, prevenían en casi un 60% que la persona no vaya a diabetes con hacer estilos de vida saludables. Y súmele que hacer intervención en estilos de vida y en medicamentos adecuados con buena adherencia definitivamente prevenían las complicaciones macrovasculares, entendidas como los vasos del corazón, los vasos de la mesentérica, los vasos cerebral y los vasos de las extremidades. Pues sencillamente intervenir el control de la presión arterial, el control de la diabetes, con medicamentos, con estilos de vida, pues bajaban las complicaciones tanto de gran vaso como de pequeño vaso, lo que llamamos nosotros microangiopatía. Entonces, convénzase, yo veo aquí hay 84 personas, convénzase, la doctora Mayra es una buena representante, todos la vemos en las redes, promoviendo todos los días que hacer actividad física, que hacer estilos de vida en alimentación saludable, sí paga y sí impacta. Todos los estudios que quieran, bajando HDL, el colesterol bueno, mejorando la condición del colesterol malo, el LDL, o sea, haciéndolo menos oxidativo, mejorando la presión arterial, o sea, todo impacta con cambios terapéuticos, y el mayor esfuerzo que tenemos que hacer es ayudar a la gente, ayudarla, acompañarla, como hacemos con los estudiantes, no garroteándolos, no golpeándolos, no castigándolos con el látigo de la sabiduría, sino simplemente diciéndoles, yo le voy a ayudar para que juntos construyamos un mejor futuro en lo que tiene que ver con calidad de vida. Qué pena, doctora, esto hay mucho para decir. Ya, aquí paro. Es apasionante el tema, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. La verdad, sabemos cómo se encuentra nuestro departamento, sabemos lo mucho que ha trabajado, que ha intervenido, que de manera apasionada ha tomado medidas en disminuir el riesgo cardiovascular en toda la población. Resalud es una entidad del sector público, ¿verdad? En donde es una población muy vulnerable, en la cual usted pudo haber hecho muchísimas cosas, y qué bueno que eso también se traslade a nuestra institución, a la Universidad del Quindío,
donde haya población, en donde brille por esos factores protectores, todo lo que usted ha anunciado en la última parte, y que podamos ser fuente de, como de inspiración, fuente de coherencia, y poco a poco, porque como usted bien dice, es un proceso. En el proceso del diagnóstico, doctor, quisiera hacerle esta pregunta. Debido al contexto de pandemia, nos hemos visto a una situación que es la telemedicina. En su concepto, es una oportunidad. Nos hemos visto específicamente al abandono de la terapéutica de algunos pacientes de riesgo cardiovascular, lo que ha aumentado la incidencia. Entonces, ¿cómo podríamos percibir la telemedicina? ¿Qué mensaje puede quedar aquí para los pacientes? Y en la casa, si la persona se toma la presión arterial, ¿cuáles son los principales errores? ¿Sí? ¿Cuáles serían los consejos para que las personas que están hoy aquí pues sepan hacer un adecuado toma de la presión arterial? Doctora y compañero, mire, yo soy un enamorado de las TICs, eso lo sabe mucha gente, soy un enamorado, yo hago telemedicina, pero me estresa ver de pronto una exageración en las instituciones y en los médicos por el temor al contagio, y cómo sé que eso va a impactar negativamente la población. Yo no tolero que un hipertenso no se tome la presión arterial en 6 meses. Yo no tolero que un diabético no se tome una glicemia y una hemoglobina glicosilada en 6 o más. Yo veo todos los días en mi consultorio, me llegan de allá y me dicen, doctor, llevo un año donde solo me ven a través de ni siquiera una pantalla, porque uno a veces con la visual puede ayudar mucho, pero muchas veces por teléfono. Yo no lo tolero. Yo le digo a la gente, mire, si tuviéramos lo que los americanos tienen, que le están dando a mis pacientes, yo les hago en general que compren un tensiómetro. Los tensiómetros digitales bien calibrados, como lo digo la última guía, sirven, pero bien calibrados y con buena pila. Un oxímetro, pulso oxímetro, un glucómetro. Yo aceptaría que esos pacientes se hagan control siempre y cuando tengan mínimo esas 3 cosas. Esas 3 cosas con un buen interrogatorio, un face to face de pronto a través de una pantalla, sirve. Pero si eso no está, yo creo que los efectos de la pandemia, además de los económicos, los efectos sobre la salud, muchos positivos, los efectos sobre la salud mental, los efectos sobre la violencia intrafamiliar, muy deletéreos. Este es otro problema que se va a venir. Se nos van a venir una cantidad de descompensados que mejor dicho, va a superar las muertes que están ocurriendo. Recuerde que la enfermedad cardiovascular ocupa el primer lugar, históricamente, incluso por encima de la violencia en Colombia, el infarto. Y lo que se viene seguramente en el 2022, 2023, producto de un año más, donde hemos dejado los pacientes desafortunadamente, perdónenme la expresión, a la deriva. Es que yo no coincido, yo le digo a la gente, yo nunca he dejado de ver pacientes. Yo le decía, pero es que ¿cuál es la misión de nosotros los médicos si no es ver los pacientes? ¿Cuál es la obligación de nosotros los médicos si no es protegernos siempre? Yo debo presumir, cualquier paciente puede tener no solo COVID, puede tener tuberculosis, puede tener HIV, puede tener muchas cosas, y entonces lo que tenemos que hacer, esto es un llamado a la salud, es que nosotros no podemos ni en pandemia abandonar los pacientes. Yo decía, cuando yo cerré mi centro médico, yo a los 20 días dije, venga, ¿yo por qué cierro mi centro médico? ¿Y por qué me están mandando a cerrar? Si lo que tengo que tener el centro médico abierto para mis pacientes, y encima allá no los ven. Entonces, Doc, la telemedicina es una oportunidad muy bonita. Yo creo que, por ejemplo, los diabéticos y los hipertensos requieren, como lo hicimos en Rexsalud, le abríamos una línea permanente, le teníamos hasta WhatsApp, le teníamos llamadas permanentes. Eso es parte de la telemedicina, es teleasistencia, teleorientación. Pero que quede claro, los pacientes hay que tocarlos, los pacientes hay que tomarle la presión arterial. Imposible saber si un hipertenso está controlado si no se le toma la presión arterial. Las personas que son hipertensas acá o que son diabéticas, si no tienen un tensiómetro, ni siquiera ese control cada 6 meses o cada 3, se queda corto. Hay que tener el tensiómetro permanente
y hay que enseñarles a tomar la presión y hay que enseñarles, eso hace parte de la educación que le tenemos que dar a los pacientes. Y eso seguramente al doctor Carlos Salazar le llega todos los días. Los pacientes complicados, ahí estoy seguro que la historia se va a multiplicar de aquí para adelante. Hay que hacer, no podemos omitir la toma de tensión arterial, la toma de una glucometría, mínimamente, ojalá una hemoglobina glicosilada y la toma de un perfil lipídico, ¿sí? Aunque las guías vienen diciendo que no requieren tomarse tan seguido y eso, y si tiene una atorvastatina y estilos de vida saludables, el que lo necesita, pues se le puede tomar incluso cada año y simplemente saber que eso ya está haciendo efecto. Entonces, Doc, la telemedicina una gran oportunidad, pero podría ser una gran ilusión que termine en mucha tragedia si no se hace bien, si no se hace bien. Súper, doctor, con prudencia, con conocimiento, con herramientas, con instrumentos que nos faciliten la atención. En este proceso de este año de pandemia, la universidad, el centro de salud ha sido punto de teleorientación. Aquí sí tengo esta experiencia en donde ha sido punto fundamental en muchos momentos para definir conductas, si debe de ir a una EPS, si debe ir a urgencias. Y en ese campo de acción ha sido muy importante todo el trabajo liderado por la doctora María Victoria que se ha llevado a cabo. Y lo otro es ya específico en los pacientes con las recomendaciones que usted muy bien hace. La última pregunta ya para entrar en el tema de complicaciones con el doctor Salazar es en cuanto al tratamiento, doctor Duque. No hablar como muy bien como las combinaciones de los medicamentos o ese tema como específico que a veces necesita saber el médico, sino la información que le debe quedar al paciente. ¿Por qué los médicos usamos estos medicamentos? ¿Por qué las combinaciones? Un tema muy preguntado es el tiempo de uso, a mayor tiempo de uso y mejor control, ¿qué le pasaría a una persona en su eficacia, sus beneficios? Como que en realidad es importante una buena farmacoterapia, doctor. Sí, lo primero, el mensaje claro que le debe quedar a todo el mundo es que, como lo dijimos ahora, el manejo de las enfermedades factores de riesgo cardiovascular es un manejo, llamémoslo multidimensional, multidisciplinario. ¿Listo? O sea, difícilmente se hace un buen control de esos factores y evitar las complicaciones, que es lo que vamos a evitar, si no hacemos un manejo multidisciplinario. Si un paciente no tiene acceso a la enfermera, al médico general, al educador y a los especialistas cuando se requiera y a la accesibilidad permanente, difícilmente. Listo, pasado eso, superado eso, los medicamentos, mire, diabetes, hipertensión y la hipercolesterolemia, cuando así lo exige, requieren farmacoterapia. En este momento todas las guías, incluso durante mucho tiempo dijimos estilos de vida saludables durante 3-6 meses y luego farmacoterapia. Ahora hablamos de entrada en los dos farmacoterapia. Entonces, voy a hacerles un resumen así grandotote de hipertensión arterial y diabetes, grande. Miren, la hipertensión arterial para la gente que nos está viendo y escucha, la presión arterial, llamémoslo así, la presión arterial es como la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Lo definimos en términos de toma de tensión arterial. Eso no es que me duele la cabeza, que tengo calores, que tengo fogajes, que me da mal genio, eso no tiene nada que ver con eso. Es toma de tensión arterial. Y la presión arterial es la resultante entre el gasto cardíaco, ya lo traduzco, y la resistencia periférica. El gasto cardíaco, o sea, los dos son directamente proporcionales a la presión arterial. Los dos mantienen la presión arterial. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en el tiempo. ¿Listo? Gasto cardíaco, fracción de eyección por frecuencia cardíaca. Eso es gasto cardíaco. Y la resistencia vascular periférica es la resistencia que oponen los vasos para la salida de sangre del corazón, digámoslo así. Eso mantiene la tensión arterial máxima, que es la sistólica, y la tensión arterial diastólica. Tenemos medicamentos muy buenos en hipertensión, ustedes lo conocen. Unos que controlan el volumen de sangre, que controlan la que llamamos la precarga, o sea, la cantidad de sangre que regresa al corazón, se llaman los diuréticos. Ustedes lo conocen como la hidroclorotiazida. 2, tenemos los medicamentos como los que bajan la frecuencia cardíaca, bajan el esfuerzo que hace el corazón y algunos dilatan los vasos periféricos.
beta bloqueadores. Ustedes los conocen, metoprolol, ¿sí? Pero hay muchos, dejémoslo, metoprolol y carvedilol. Otros medicamentos que bajan la resistencia periférica, ustedes los conocen, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Les traduzco, captopril, enalapril. Otros que bloquean una enzima para que los vasos se dilaten, lo que llaman los ARA2, losartán. Y así, y vamos sumando otros que controlan desde arriba, desde el simpático, el que controla casi que la presión arterial en buena parte, que se llaman la clonidina, que es la que más usamos en resistentes al tratamiento. Otros que actúan periféricamente como el prazosin. Bueno, me le voy a resumir lo siguiente. Sirven, se tienen que usar por un tiempo, se tienen que usar de por vida. Entonces, estamos frente a enfermedades incurables en el 90-95%. Les estoy diciendo esto a los que son de pronto del grupo o hipertensos o tienen factores de riesgo, que tengan claro que estamos frente a enfermedades incurables, pero controlables. Se hace el tratamiento y requiere empezar un medicamento a dosis baja e ir combinando medicamentos, ojalá dosis media, no dosis más alta. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Diabetes, rápidamente, la diabetes 2 sobre todo. Los pacientes tienen insulina baja, eso se llama insulinopenia, resistencia a la insulina, tienen glucagón alto, muchos, una hormona que se opone a la insulina. Los pacientes tienen lipólisis, o sea, la grasa está liberando permanentemente ácidos grasos. Los pacientes tienen problemas de absorción de la glucosa en el riñón y en los intestinos. Lo que llamamos, antes lo llamábamos el octeto ominoso, ahora son 11, no 8 factores. Es una enfermedad compleja. Entonces, tratamiento, ya tenemos tenemos muchos, comenzando por la insulina, que es buena, muy buena, y tenemos análogos de insulina, de acción corta, de acción rápida, de acción ultra rápida y de acción muy larga. Todo el menú de insulinas. El gran mensaje, ¿la insulina es mala? No, es muy buena, porque los pacientes se van quedando sin insulina y con el tiempo se quedan y van a requerir insulina. Tenemos drogas que aumentan la liberación de insulina en el páncreas, las sulfonilureas, ustedes las conocen como glibenclamida, glimepirida, así las conocen. Tenemos drogas que inhiben una enzima que degrada sustancias que tienen que ver también con liberación de insulina y con una droga que actúa sobre el apetito y eso, que se llamamos las gliptinas. Ustedes los conocen como sitagliptina, valdigliptina. ¿Qué más tenemos? Drogas que inhiben la absorción de la glucosa en el riñón, las glifosinas, muchas, ripaglifosina, hipaglifosina, empaglifosina. O sea, el menú que tenemos y todo se puede formular. ¿Cuál es el gran mensaje? Estamos frente a una enfermedad multifactorial, una enfermedad multicausal y la intervención multidimensional, multidisciplinaria y en general, se me olvidaba una droga que ha sido la mejor y sigue siendo la mejor, la metformina, que la llaman las biguanidas, que lo que hace es disminuir la producción de glucosa en el hígado, disminuir la gluconeogénesis hepática, mejorar la resistencia a la insulina y un poquito la absorción en el intestino. Metformina, buena, mala, buenísima, es la mejor de los medicamentos, que es incluso el medicamento de entrada. Entonces, es una enfermedad que debemos intervenir multifactorial, debemos combinar medicamentos. ¿Cuánto? Toda la vida. Toda la vida. ¿Cada cuánto nos controlamos la presión? ¿Cada cuánto nos controlamos el azúcar? Permanentemente. El control mínimo de un azúcar, una hemoglobina glicosilada, mínimo, cada 3 meses, mínimo. Yo le digo a la gente, si tiene glucómetro, hágalo cada semana, hágalo cada que tiene gripa, hágalo cada que empieza a orinar mucho, hágalo cada que esté muy estresado, porque en cualquier momento, como es tan silenciosa, el azúcar está alto. Y la intervención nos va mejor cuando es precozmente. ¿Sirven los medicamentos para controlar? Claro, claro. Yo tengo pacientes que los cogí a los 40, 45 años, tienen 70 ya, hace 30 años ejerzo la medicina y no tienen ni una complicación. ¿Y qué dicen los estudios?
como les dije al principio, mejora o disminuye las complicaciones de gran vaso y pequeño vaso total, sobre todo los de pequeño vaso, menos los de gran vaso, y desafortunadamente son enfermedades que irreversiblemente muchas llevan a la complicación, pero más si hay mal control, más si hay menos adherencia al tratamiento. Recuerden, actividad física, nutrición, estilos saludables de vida, empezando por nosotros, los profesionales de la salud, como sé que lo hace la doctora Mayra, no sé si la jefe Diana, Claudia, no sé si Carlitos hacen actividad, y si no hacen, péguese un guarapazo en la cabeza, porque los primeros que tenemos que dar ejemplo como los profesores somos nosotros. ¿Listo? Ya, profe. Sí, señor. Claro que sí, doctor. Bueno, hemos hablado de diagnóstico, de tratamiento, todo lo que hay disponible al respecto para poder un buen control de estas patologías, pero sin embargo se presentan complicaciones, ¿verdad? Que afectan la vida, complicaciones en estadio de gravedad que pueden desarrollar muerte. Y para eso pues tenemos a un experto en la materia, un especialista en cuidado intensivo que tiene amplia experiencia en este área. Así que voy a permitirme darle paso al doctor Carlos Alberto Salazar haciéndole la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales complicaciones de las personas con riesgo cardiovascular y COVID-19? Bienvenido, doctor. El micrófono, doc. Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, empezando por lo siguiente, y no hablo de los panelistas, hablo de los integrantes en este conversatorio. Si hacemos todo lo que han dicho los panelistas anteriores, no tendría que trabajar yo, y sería lo mejor. Yo pienso que esta charla es más importante que cualquier tipo de charla magistral. Es el momento de que cada empleado de la universidad se apersone de su patología, de su enfermedad, que él sepa que tiene que intervenir unas cosas, como ya lo dijeron los panelistas, yo no puedo intervenir en mi edad, yo no puedo intervenir en mi herencia, yo no puedo bueno, en mi sexo de pronto en el género no puedo intervenir ahorita pues con todas estas cosas, pero yo en eso no puedo intervenir, pero yo sí puedo intervenir alcohol. El salerito de las mesas del comedor tiene que desaparecer, por favor. Sí, yo puedo intervenir en la dieta, puedo intervenir en la hipertensión, en la diabetes y en la obesidad. Sigo redondeando. No se justifica que los empleados de la universidad, que gracias a Dios todos tienen una EPS y tienen un centro de salud muy calificado, manejado por mi hermanita, en el cual tienen acceso fácilmente, que no hagan controles como decía el doctor Jorge Luis. O sea, eso no le cabe a uno en la cabeza. Partamos de la base que de repente ya muy poquitico se muere. Tenemos acceso a la salud. Por favor, hay que hacer uso de esta. Ahora, volviendo a la enfermedad cardiovascular, tenemos 17 millones de eventos cardiovasculares en el mundo al año, ¿sí? Esos son muchos. ¿Cuántos se van a morir? No sabemos, ¿sí? Pero modificando podemos evitar complicaciones. Hay un dicho que suena feo, pero por ejemplo, con respecto a la dieta, y no estoy hablando mal de los nutricionistas, pero usted se tiene que apersonar. Entonces hay un dicho que dice, entre más patas tenga el animal, más dañino es para el cuerpo humano. Siendo así, el pescado no tiene patas, es menos dañino. El pollo tiene solo 2 patas, es menos dañino. El marrano y la vaca tienen 4 patas y es más dañino. Y eso lo podemos introducir nosotros, ¿sí? Es cultura, correcto. Hay cosas muy malas de la pandemia, casi todo. Pero una cosa que nos ha enseñado la pandemia, que no pudimos en toda la vida los médicos, fue
a enseñarle a la gente a utilizar los servicios de urgencias. Todos los que estamos aquí trabajamos en urgencias y no faltaba el que nos llegaba a las 2 de la mañana porque le estaba cayendo el pelo, ¿sí? Porque no crecía bien a las 3 de la mañana, ¿sí? Porque el niño le están tallando los zapaticos a las 4 de la mañana, ¿sí? El COVID, como la gente le da miedo, entonces ya regulariza más los servicios de urgencias. Y así debiera de ser. Los servicios de urgencias son para las urgencias y no para congestionar. Uno. Y dos, no saben la cantidad de enfermedades en el mundo que se pudiesen haber prevenido, donde hubiésemos aprendido lo que estamos aprendiendo ahorita, que es a lavarnos las manitos. ¿Sí? Eso es educación, eso es introyectar. Yo soy el dueño de mi cuerpo y yo soy el que modifico. El paciente, o sea, yo no es que me quiera salir del tema, pero es que no debemos de llamarlos tan cerradamente factores de riesgo cardiovascular, sino factores de riesgo para COVID. Y todos estos que acabamos de hablar se traspasan al COVID, ¿sí? Es que hablar más de lo mismo, sí, yo no quiero hablar más de lo mismo, pero es muy triste esas estadísticas y todo lo que estamos manejando de COVID, ¿sí? Lastimosamente, yo pienso que va a haber que hacer un reentrenamiento cuando esto se acabe y ojalá sea rápido, porque todo se volvió COVID, ¿sí? Entonces ya la falla cardíaca, el EPOC exacerbado, la diabetes descompensada, el evento cerebrovascular, ya no lo estamos viendo es puro COVID. ¿Por qué? Eso sería parte de otro estudio. Entonces yo quiero participarles, terminó un trabajo que próximamente se publicará de un año de seguimiento a los pacientes COVID ingresados a la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario San Juan de Dios. Y son 259 pacientes ingresados a cuidado intensivo. No es el paciente que está en casa, no es el paciente que está en el servicio de urgencia, no, ingresado a cuidado intensivo. Y la mortalidad es del 60.2%. Eso es muy alto. Para los que sabemos poquito de estadística, quiere decir que de 10 pacientes, 6 se mueren. Por favor, cuidémonos, cuidémonos. Hablándoles más de estadísticas y uniendo con el tema que nos ocupa, el 81% que ingresa a UCI y es obeso, se muere. El 62% del diabético que ingresa a UCI se muere. El 51% del hipertenso que ingresa a UCI se muere. Y el 40% del epoquiano que ingresa a UCI se muere. Venga, pero ¿cómo así si el que sufre del pulmón ingresa a UCI se muere más poquito? Sí, porque es que él tiene más tolerancia. Él está acostumbrado a vivir asfixiado. Su pulmón está más o menos acostumbrado a eso. No es el que le da de nuevo. Entonces, esos factores también sirven para el COVID. Entonces, si podemos prevenir, si podemos con el lavado de manos, el tapabocas, el distanciamiento social, el cuidado en casa, ¿sí? Y modificamos nuestros factores, que ya lo han hablado nuestros panelistas, podemos evitar muchas complicaciones cardiovasculares y del COVID. Excelente, doctor. Magistral su intervención. Estos datos son importantísimos porque nos muestra una realidad del departamento y nos muestra cuál es, pues, en una persona que está en cuidado intensivo en un hospital departamental que es punto de referencia COVID de toda la región, ¿no? O sea, una formación muy, con mucha realidad. Así que muchísimas gracias, doctor, por esta intervención. Hablando de complicaciones, ya nos ha respondido por qué la gente llega a UCI, las principales complicaciones, y eso que usted está diciendo que los factores de riesgo son, comparten su intervención en ambos, tanto en COVID como en riesgo cardiovascular. Y para finalizar esta sesión, ¿qué tal si hablamos un poco de prevención, de vacunación? Porque como usted bien lo dice, es ojalá todos
aumentáramos estas medidas de prevención para evitar las complicaciones que son las personas que ya han fallecido. Quiero dar unos datos que fueron de ayer, del 12 de abril. 16.700 nuevos casos de COVID, esto es por el Ministerio de Salud en Colombia, 36.000 pruebas de PCR, 16.700 de antígeno en las últimas 24 horas procesadas, total de contagios 2.552.937 personas, 267 fallecimientos por COVID-19, de los cuales hay casos recuperados 2.395.733. La cifra de fallecimientos está en 66.156. Y los casos activos actualmente 82.321. O sea que es algo muy importante que está vigente y que cómo podemos actuar en la prevención. Y la Universidad del Quindío está siendo punto de vacunación en el departamento, siendo punto también de referencia, todo esto liderado por la doctora María Victoria, que le damos muchísimas gracias por su conocimiento, su área en salud y seguridad del trabajo, que ha tomado las riendas en este acto, sobre todo este año, y que ha impactado positivamente la salud de los mismos administrativos, funcionarios y ahora de la población en general. Así que le quisiera preguntar al doctor Jorge Luis, ¿quiénes se pueden vacunar? ¿Quién no se puede vacunar? ¿Cuáles son las vacunas disponibles en la universidad y cuánta población hemos vacunado hasta el momento? Gracias, doctora. Vea, bueno saber lo siguiente. El estado actual de la vacunación en el Quindío es: ¿a quiénes estamos vacunando Universidad del Quindío? Nosotros permanentemente estamos informando eso en las redes para que es nuestra razón de ser: comunicar, informar, educar. Los mayores de 70 años, no hemos bajado de 70 sencillamente porque no nos han autorizado, a pesar de que estamos en etapa 2. La etapa 2 son los mayores de 60 y la población personal de salud que está pendiente por vacunar. Entonces, mayores de 70 años vacunados en los diferentes puntos. Les puedo referenciar el punto de la Universidad del Quindío, Rexsalud Armenia, Neuromédica Mocagua. ¿Qué está pasando con el personal de salud que no fue vacunado y priorizado en primera etapa? Ojo, que es que hay mucha desinformación y tenemos muchas angustias. De hecho, entré tarde por las angustias que tenemos. Verbigracia, nuestros docentes que son profesores de práctica, que enseñan a estudiantes, y sus estudiantes son de la etapa 2. En este momento tenemos el Centro de Salud de la Milagrosa de Rexsalud y Mocagua Neuromédica Mocagua. Ese personal tiene que estar, primera condición, tiene que haberse priorizado en mi vacuna. ¿Qué está pasando? Y nos ha pasado a muchos. De hecho, yo no he sido vacunado todavía. Hasta hoy me llamaron, pero no he querido hacer uso tampoco, como dicen, a pesar de tener el pan ahí en la boca, pero todavía no nos han dado autorización. Pero, ojo, tenemos muchos problemas con muchos profesionales de la salud que llegan y se meten a mi vacuna y dicen: yo me priorizo por esto y por esto. Hay gente que lleva 2, 3 meses y no le ha cambiado su nivel de prioridad. ¿Qué está pasando? Van a los sitios de la Milagrosa, van a Neuromédica porque tiene que ser programado y pues los están devolviendo. Nosotros desde la facultad, ¿qué estamos tratando de hacer? Hablamos desde la semana pasada con la Secretaría Municipal, nos dijo que teníamos toda la razón, les mandamos unas listas. Ayer volvimos a mandar las listas, empezamos a vacunar profesores 6, 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 4 de la tarde, 4 y media, 1 de la tarde, pero nos los están devolviendo o tenemos problemas allá otra vez porque se meten a mi vacuna y no están priorizados. Qué pesar, eso no es problema ni del profesor, pues deja de ser, entre comillas, problema mío, porque yo dije en la secretaría, ellos dijeron que sí tenían. Eso va a ser un problema el berraco porque van al sitio, les quieren poner problemas, los devuelven. Realmente deberían certificar que es un profesional de la salud, que es un profesional independiente, que es un profesional de una EPS y lo tienen que vacunar. Esa sería la obligación. O sea que por ahora estamos en etapa 2, mayores de 70 y personal de la salud. Ojo lo que les voy a decir. ¿Qué estamos aplicando acá?
en Hospital del Sur y eso, AstraZeneca, porque sencillamente Sinovac se atrasó la llegada de las 500.000 dosis que ya llegaron ayer o antier, ya llegaron ayer creo. Entonces, ese Sinovac que llegó, se supone que mañana, creo, está ya acá y están en las diferentes sedes para vacunar la segunda dosis de los mayores de 70 y los que aún no se han vacunado por primera vez. Que quede claro, al personal de la salud le están poniendo Pfizer. Y lo otro, pues ya muchos conocen un video que pusimos a circular con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Voy a resumir diciéndoles, compañeros, cualquier sustancia debajo del sol, incluso el sol, puede producir problemas. Así de sencillo. Un acetaminofén, si usted lo que produce un acetaminofén, usted no se lo tomaría nunca. El acetaminofén puede producir hepatitis fulminante, puede producir síndrome de Reye, que es una hepatitis, la HP, y usted se muere por acetaminofén. El acetaminofén puede producir una reacción alérgica y usted morirse por eso. ¿Qué está pasando con AstraZeneca? Hubo unos casos reportados, unos casos de tromboembolismos en sitios no habituales y en sitios habituales. Sí, tromboembolismos y algunos con mortalidad del 40%. ¿Cuál es el riesgo de que una vacuna de AstraZeneca, hoy ya reportaron Janssen 6 casos entre 5 millones, con tromboembolismo? ¿Qué está pasando con el riesgo? 1 de cada 1 millón puede hacer tromboembolismo. 1 de cada 1 millón puede hacer tromboembolismo. Eso debe quedar claro. Y eso es muy alto. Les quiero decir, la que toma anticonceptivos, que son muchos de los que están acá, 1 de cada 10.000 hace tromboembolismos. Y entonces el que le da COVID, 3 de cada 100. O sea, se multiplica si le da COVID de hacer tromboembolismo. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues si la vacuna de AstraZeneca es lo que tenemos para ponernos, hay que ponerla. Y es que es muy riesgoso. Pues a usted le parece mucho 1 en 1 millón. Si está de malas, le tocó. Yo le dije incluso a la secretaría, vea, yo me pongo esa AstraZeneca para decirle a la gente que también me puede dar un tromboembolismo, pero el riesgo es muy bajo. Entre otras cosas, los demás riesgos son los menores de 60. España lo dejó, lo proscribió para menores de 60, pero dijo que por encima de 60 se los pueden poner. ¿Qué va a pasar con Janssen hoy? ¿La van a suspender mientras investigan y evalúan? ¿Qué va a pasar en 15 días? Se van a dar cuenta, parecido seguramente a lo que pasa con AstraZeneca, que el riesgo es que aparecieron 6 casos entre 5 millones. ¿Sí? Hay una relación caso-efecto, pues ya le dijeron a las vacunas que simplemente en el rótulo hay que poner que puede dar tromboembolismo en una persona. Pero a la gente hay que explicarle eso, mire, ¿cuál es el riesgo de que produzca una reacción anafiláctica con cualquiera de estas vacunas? 1 en 5 millones. ¿Pero da riesgo? Claro. ¿Cuál es el riesgo que dé tromboembolismo? 1 en 1 millón o más. Es muy bajo. O sea, ¿y cuál es el beneficio? Todo. ¿Cuál es el riesgo que me dé COVID? 80-90% de que no le dé COVID. ¿Cuál es el riesgo de que vaya a cuidado intensivo? 0 casi. Ninguna de las vacunas está haciendo que la gente vaya a cuidado intensivo. Voy a dar una última, doctora. Voy a dar una última. Les voy a adelantar un artículo que saco en la crónica el viernes que se llama Vacuna COVID, de la incertidumbre a la esperanza. Para que la gente tenga claro una cosa. Ojo, ojo. ¿Cuántas personas hemos vacunado hoy? 3.500.000. ¿Cuántos esperamos a vacunar el 25 de abril? 4 millones. ¿Eso es mucho? Pues mucho para el presupuesto que teníamos. Está muy bueno. ¿Qué porcentaje de la población es de primera vez? 8 o 10%. ¿Cuánta población tenemos que vacunar para que alcancemos inmunidad de rebaño y previnamos todas las complicaciones y este problema tan HP que tenemos? 35 millones de colombianos y más los venezolanos. ¿Que cuántos venezolanos tenemos? 1.800.000. 35. Ay, doctor, y entonces, Chile vacunó a un ritmo vertiginoso y fue el mejor país de Latinoamérica y el tercero en el mundo. ¿Y Chile cuánto lleva? Yo creo que mucho está llegando al 40-50%. ¿Y qué está pasando en Chile? ¿Por qué cerraron Santiago? Pues sencillamente con la mitad de la población desprotegida, el problema es el HP.
Ay, huepucha, y entonces tenemos que llegar al 70. ¿Cuándo vamos a llegar al 70? Este año no. Y entonces, pues que sencillamente hay más de 100 millones de 100 países en el mundo comprando vacuna. ¿Y cuál es la producción? ¿Cuánto compró Estados Unidos? 3 veces la población. ¿A quién está vacunando Estados Unidos? A todos, menos los menores de 15 años. ¿Y con qué vacuna? El menú tienen 3 o 4 y les dicen con qué quieren vacunarse. Así de sencillo. ¿Y Estados Unidos cuánto ha vacunado? Como el 30% de la población. Llevan como 70 millones, pero van a terminar vacunando a un ritmo de 5 millones. En 3 meses no tienen problema. ¿Y qué está pasando con Israel? Israel ya vacunó casi el 70% de la población. ¿Y qué? ¿Cómo les fue? Pues, ¿cómo les parece que tienen 10 muertos diarios? 10 muerticos. ¿Y tienen cuánta gente? Muy poquita. ¿Sirve? Claro. ¿Y qué va a pasar después, doctor? Pues sencillamente, ¿qué está pasando con la cepa surafricana, la brasilera y la inglesa? Pues sencillamente que empiezan a aparecer en todas partes del mundo. ¿Y entonces eso qué? Pues hace que la cepa, la COVID se difunda más rápidamente. ¿Y qué está pasando con mortalidad? Entre más gente se muere. ¿Y qué otras cepas? No sabemos. Y entonces en un año, ¿qué va a pasar? Pues de pronto nos toca volvernos a vacunar con un refuerzo. Y eso sí lo logran esas vacunas. Pues déjeme decirle que a las vacunas que tanto critican, la de Pfizer es un ejemplo, es una vacuna RNA. Pero es que eso me modifica el código genético, eso no entra al núcleo. Eso es una vacuna RNA que le manda una señal al ribosoma y le dice, produzca proteína S, que es la proteína de superficie del coronavirus. Y entonces, ahí producen anticuerpos. Y eso no entra al núcleo, no entra al núcleo. Y esa vacuna es capaz de proteger contra las otras cepas. Las modifican rápidamente en el laboratorio. Eso se usó desde la COVID, desde el SARS-1. Eso está usado hace 15 años, pero ahora es que se puso ya, porque como la epidemia ya paró, la pandemia paró rápido, esta no ha parado, entonces hubo tiempo de ponerla y ponerla masivamente. Hacen ajustes en el laboratorio y no solo contra las 3 cepas pueden modificar, sino contra las que sigan apareciendo. ¿Qué va a pasar en un futuro seguramente? Pues como con la influenza, doctora, cada año nos ponen la cepa que esté circulando, ¿sí o no? Nos ponen, pero esas no son RNA, esas son virus atenuados casi todos o virus muertos, modificados. Entonces, el panorama es bueno. Mire, Colombia va bien, pero por más que quiera ir bien, vamos a vacunar 200. ¿Cuánto estamos vacunando diarios? 168, 170. ¿Podemos vacunar 250,000? Sí. Haga la cuenta de 250,000. El problema es que las vacunas están llegando cada mes a un ritmo como estaba presupuestado. Y entonces el panorama, pues hermano, a los que se vacunaron, bienvenido Granda, después de 14 días de la segunda dosis están listos. Están protegidos, siguen siendo contagiosos. Ojo, hay estudios ya que parece que son menos contagiosos, pero hay que esperar. Y entonces nos toca cuidarnos a los que no les dio más y a los que no se vacunaron más. La ventaja es que tenemos los mayores de 70 en este momento con un porcentaje alto de vacunación. Digamos que esos son, pero se está muriendo gente de 17 años, de 23, de 45. Es que en una población tan grande, pues 2 o 3% suma y hace una bulla a la berraca. O sea, ¿qué va a pasar en un futuro? La mortalidad por gripa es mayor que con COVID. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que en un año se vinieron todos los que les iba a dar. ¿Cuántos millones? Más de 130 millones en el mundo. ¿Cuántos en Colombia? Más de 2,5 millones. ¿Cuánta mortalidad? 3%. Eso es mucho, es bajo. Del porcentaje de la gente que se diagnostica, pues es bajo. Del porcentaje seguramente total va a terminar siendo menor del 1%. En 5 años podemos contar otra historia, ¿no? Pero por ahora, muchachos, la esperanza, ¿qué nos queda? Vacunarnos a la mayor rapidez posible. Y ojo, Colombia está haciendo gestiones a ver si logra producir una de esas vacunas y ponen una fábrica acá. Esa sería una esperanza para decir que junio, julio, agosto empiecen a llegar. O que Estados Unidos, por las buenas relaciones, le empiece a dar a los pobres, a nosotros. De allá compraron 3 veces más la población, que nos manden 100 milloncitos. Con eso tenemos para vacunar toda Colombia. Los buenos oficios
de los gobiernos son los que de pronto terminan cambiando el curso de este cuento en favor de la población. Por ahora, no hay nada mejor que la prevención, ¿cierto? Claro que sí, doctor. Con eso damos conclusión a esta parte tan importante, hasta cuándo uso de tapabocas, hasta cuánto todas las medidas de prevención de manera indefinida, ¿sí? Hasta que no se logre esa inmunidad de rebaño, que usted muy bien lo ha dicho. Entonces, pedimos excusas por estos tiempitos que nos hemos pasado en el tiempo, sin embargo, es unos temas de tal importancia en la actualidad, en la población en general, que consideramos que era pertinente extendernos. Si tienen algunas preguntas, por favor la pueden escribir. Creo que la mayoría de preguntas fueron respondidas en el transcurso de las intervenciones de los diferentes especialistas. Estaré atenta. De lo contrario, pues con el doctor Jorge Luis, que quiere hacer un cierre final y que con mucho gusto le damos paso para finalizar esta actividad. Me voy a retirar porque tengo aquí otra gente citada a las 10:30. Discúlpeme, muchas gracias a todos. Bueno, doctor, vamos a darle finalización a esta sesión. Muchísimas gracias a todos los panelistas invitados. Vemos que todo está resuelto, así que muchísimas gracias a la Universidad del Quindío por esta sesión y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.